a la Asociación de Estudios Bolivianos por darnos la oportunidad desde el archivo comunitario de concentrar a gente muy valiosa de la Ciudad del Alto para que puedan también dar su aporte respecto a lo que básicamente es la sociedad alteña y de esa manera profundizar en el conocimiento de lo que es Bolivia en toda su complejidad, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hacer la exposición de un tema que vengo investigando por más de una década. Y el título es el siguiente: Submundo de la política aymara, activismo indianista, marxista y popular en las plazas de las ciudades de La Paz y del Alto. Este es un conjunto de entrevistas que he recogido y que he sistematizado entre el 2008 y el año 2019. Y los datos recogidos dan información sobre la década del 70 hasta el año 2019 en realidad, pero los datos fuertes van hasta el 2008. Bien, a ver, algunas consideraciones previas que quisiera compartir con ustedes para que pueda abordar este temita, que me parece bien importante. No sé si ustedes conocen la Ceja, pero en particular una placita que se llama Plaza Cívica, Plaza de la Revolución. Quienes alguna vez han visitado la Ciudad del Alto ya han pasado por la alcaldía quemada, esa alcaldía que fue quemada 2 veces. Hay una plaza al frente donde se encuentran unos oradores que están cada tarde, algunos desde la mañana están discursando, están vendiendo folletos, están vendiendo libros, fotocopias. Hasta el día de hoy siguen vigentes, siguen haciendo ese tipo de activismo. También van a encontrar ese tipo de oradores en Cochabamba. Tengo entendido que en la plaza principal de Cochabamba se concentran. Igual lo hacían en la terminal en Santa Cruz. Habían oradores que también hacían esto de el Parlamento Popular, creo que le llamaban. Y había en la ciudad de La Paz, en la Plaza de los Héroes y en la Plaza de San Francisco. Entonces, con la misma dinámica. Vendían fotocopias de textos, folletos, y discutían de política. Muchas veces estas discusiones acaloradas podían llegar hasta la medianoche tranquilamente y podían llegar a concentrar a 100, 200 personas dependiendo los grupos que se iban formando. Entonces a mí ese fenómeno me pareció bastante interesante, me llamó mucho la atención. En cierta ocasión, cuando hablaba con una investigadora académica, profesora de la universidad, y le comentaba sobre los oradores, la profesora me decía a mí: pero ese es un fenómeno intrascendente porque lo que pasa es que en esos espacios hay pajpacos, esos son pajpacos, tú no les puedes creer y no hay nada de relevante ahí, no hay información valiosa en esas charlas políticas que se dan en las plazas. Eso hizo que mi inquietud se empezara, me puse más inquieto por saber si realmente lo que sucedía era cosa de pajpacos. Yo recuerdo que he estado en las charlas en las plazas desde el año 2000, en particular en la Ceja del Alto y en la 16 de julio. Acompañaba a mi papá se dedica a la metalmecánica y íbamos a la Ceja a comprar material y fundamentalmente a la 16 de julio a comprar material de soldadura, ¿no? Y en esos ires a la 16 de julio encontraba a los oradores. Lo curioso de esto es que muchas de esas charlas hacían que yo me quede junto con mi padre a escuchar los debates. Eran tan fuertes los debates que muchas veces lo que habíamos escuchado en la plaza lo llevábamos hasta la casa y en la casa nos poníamos a discutir de cosas que se habían dado en la plaza. Entonces, ¿cómo puede ser algo insignificante, algo que produce que tú generes sentido y discusión más allá del espacio de la plaza? Entonces me puse a pensar en que esto no era cosa de pajpaquería, había algo más, y ese algo que había detrás de este fenómeno había que conocerlo, había que estudiarlo. Entonces lo que yo les voy a presentar acá es cómo traté de romper el prejuicio social que muchas veces cubre las venas de los ojos de los académicos sobre ciertos fenómenos, ¿no? Yo les voy a presentar datos históricos muy relevantes sobre lo que pasa en las plazas, y estos datos tienen que ver básicamente con el indianismo, tienen que ver con el marxismo y tienen que ver con esa voluntad popular de la gente de participar en la deliberación pública, en debates. Bueno, eso como primer elemento. Ahora, en la diapositiva hay algunos puntitos que quería colocar. Para poder entender el fenómeno de las plazas de manera mucho más seria y de manera mucho más teórica, me propuse hacer un ejercicio hermenéutico y para eso he recurrido un poquito a Foucault. Ustedes saben, ¿no? Desde Foucault que él entiende de una manera muy particular las relaciones de poder o el poder en sí, ¿no? Se dice que el poder es una red que atraviesa toda la vida social, ¿no? Y por lo tanto, de alguna forma, todos ejercen poder en algún momento y al mismo tiempo lo padecen.
Entonces, si tú tienes ese tipo de mirada sobre el espacio de las plazas, te vas a dar cuenta que en las plazas hay relaciones de poder, desde ahí se ejerce poder y obviamente también se lo padece. Si asumimos eso, vamos a entender que lo de las plazas es un fenómeno trascendental, ¿sí? Es un fenómeno importante porque tiene que ver con un fenómeno de poder, ¿ya? Entonces, eso es lo que básicamente me ha llevado a entender esto de las plazas como algo más allá de la pajpaquería. Ustedes saben que pajpaquería o pajpacos son aquellos charlatanes, ¿no? Aquellos que te venden la falsa promesa. Normalmente se utiliza el término para identificar a personas que con sus pomadas y con una boa encima del cuello te venden promesas, ¿no? Medicinas y etcétera. Y más o menos así se los catalogaba a los oradores, como vendedores de sueños, como personas que te estaban engañando sobre la política. Pero, momentito, ese es el prejuicio, hay cosas más profundas. A partir de Foucault, hay un espacio de poder. Pero otro elemento que me llevó también a profundizar el tema de las plazas es el siguiente, es que revisaba los textos de Luis Tapia, específicamente aquellos que tenían que ver con la crisis del año 2003 al 2005, incluso un poco antes, desde el año 2000, y en un textito que se llama Igualdad es cogobierno, Luis Tapia decía que existían espacios de la vida pública que de alguna forma determinaban la política a nivel nacional. Estos espacios de vida pública, decía Luis Tapia, eran espacios donde se construía sentido común, se construía opinión pública y se podía, de alguna manera, determinar los rumbos de la política más allá del mundo formalizado, del mundo formal de la política, es decir, más allá de los partidos políticos, más allá de las organizaciones sociales. Esto me llevó a pensar que existe un submundo, algo por debajo, que en algún grado determina las creencias, los imaginarios y las acciones del pueblo profundo. Entonces, hay varios espacios, por supuesto, pero creo que uno de ellos se teje en la plaza, o se teje en las plazas. De hecho, la volatilidad electoral, estos subires y bajares de las tendencias de voto, muchas veces no se pueden explicar por la influencia de los medios de comunicación, pero sí se puede llegar a explicar, si se conoce muy bien este submundo político, las plazas, ¿no? Si tú conoces las plazas y empiezas a entender lo que sucede en las plazas, vas a darte cuenta por qué la gente piensa de una manera distinta a la que luego los datos de índices electorales arrojan. Por lo tanto, hay un submundo desde donde se construye sentido común, donde se construye acciones políticas. Y de ese submundo, entonces, voy a hablar. Voy a compartir con ustedes algunas fotitos y luego voy a hacer al estilo HCF Mansilla una lectura de mi ponencia, porque no voy a escribir en vano, ¿no? Entonces, pero primero les voy a mostrar las fotitos. A ver, sobre el activismo político, algunas referencias rapiditas. Por si acaso, esto del activismo político en espacios públicos no es algo que no es algo novedoso, ¿no? No es algo que tenga que causar una sorpresa, porque activismo político en espacios públicos ha existido desde la fundación de la República e incluso antes. Y esto está condicionado por la expansión de los medios de comunicación y por la posibilidad de acceder a ellos, ¿no? Lógicamente, en el periodo de la colonia, el acceso a los medios de comunicación prácticamente es inexistente y la forma en cómo se comunicaba a las personas era a través de la rima y pampa. Hay un librito de este nacionalista Carlos Montenegro, donde hace referencia al Rima y Pampa, que eran los lugares donde se circulaba información sobre lo que sucedía en el Tahuantinsuyo. Entonces, eso sucedía tanto aquí en la parte del Collasuyo, pero también en las otras tres partes del imperio. Rima y Pampa. Este sistema de comunicación en espacios públicos funcionó incluso durante la República. De hecho, los agitadores de la Guerra de Independencia, desde 1809 previos, a la fundación de la República, luego 1825 y para adelante, utilizaban las plazas para poder compartir pasquines, para compartir posición política, incluso para debatir de manera oral. Eso no es una novedad. Ya en pleno periodo de la República, cuando se empieza a dar la expropiación de tierras, y aquí el dato es interesante, es de esta investigadora, Laura Watkowicz, se puede encontrar, por ejemplo, a los famosos caciques apoderados, ¿no? Que la forma como ellos comunicaban era básicamente haciendo activismo político en espacios públicos en las comunidades, ¿no? Sin embargo, ya de manera un poco más sistematizada, esto de hacer activismo en las plazas viene ya con los movimientos de izquierda. Hay referencias como las de Huáscar Rodríguez García, tal vez lo deben conocer, quien escribe La Soledad Antiestatal. Entonces ahí, por ejemplo, uno puede darse cuenta cómo los anarquistas iban a las plazas, a los espacios públicos,
para poder socializar básicamente la ideología anarquista. En ese mismo sendero también podemos encontrar a activistas con los trotskistas, ¿no? John Sandor escribe La Revolución Permanente en el Altiplano, y él ahí también retrata muy bien cómo los activistas trotskistas, entre los que estaba el famoso fundador del POR, José Aguirre Gainsbourg, hacía activismo en las plazas. De hecho, él va a ser líder de un movimiento que se llamaba el Movimiento Derrotista, deben recordar, que buscaba desanimar a los reclutas para que se sumen al ejército, ¿no? Porque se denunciaba que la guerra en el fondo tenía otros fines que no iban a beneficiar a la sociedad boliviana. Entonces, los trotskistas lo que hicieron fue básicamente activismo para desanimarlos. Entonces, hay evidencia de que activismo se ha hecho aquí, ¿sí? Eric de Langer muestra, por ejemplo, en su ensayo Una visión histórica de Bolivia en el siglo XX, cómo personas que habían participado en la guerra del Chaco, excombatientes, campesinos y mineros, iban hasta las haciendas para agitar en las comunidades, ¿no? Obviamente haciendo uso del discurso radical, ¿no? De la concientización o concienciación política. Igual pasaba esto en los campamentos mineros. Entonces, activismo ha existido. El último de los trabajos que hace referencia a esto del activismo ya en la ceja del Alto es el de Juan Manuel Arbona, que en un ensayo titulado Ciudadanía Política Callejera habla de cómo la gente del Alto construye sus derechos ciudadanos más allá del Estado en las plazas. Bien, entonces hay evidencia de que a la gente del Alto le gusta, perdón, a la gente de Bolivia en realidad le gusta hablar, le gusta participar de la deliberación pública, le gusta participar del debate y le gusta estar siempre activando en espacios públicos. Lógicamente los tiempos han cambiado, hoy día tenemos ya internet y eso de alguna manera condiciona, ¿no? De hecho, ha reducido el número de activistas en las plazas y esto es porque hoy día tenemos el acceso a internet y esto hace que la gente prefiera hacer sus comentarios, sus spots por Facebook, por ejemplo, ¿no? O por Twitter. Pero a inicios del año 2000, cuando el internet todavía no estaba tan en boga como ahora, la gente todavía seguía recurriendo a las plazas y es en las plazas donde van a dedicarse a construir sentido común. Ahora, para salir un poquito más allá y profundizar qué hay más allá del espacio, ahorita uno puede ir a la ceja y los puede encontrar a los oradores. Están ahí parados, están vendiendo sus folletos. Pero entonces hay que buscar, ya me hice preguntas, ¿no? ¿Cuál es el tema recurrente del cual hablan los oradores en las plazas? Y encontré de manera muy genérica que el discurso de los oradores es un discurso antisistema. O sea, es una especie desde Gramsci, de filosofía de la praxis. Es una forma de cuestionar el poder, de cuestionar el mal gobierno, de hacer denuncia directa. Entonces, esa es como que la constante, más allá de que esté matizado de indianismo, de marxismo o de demandas populares, o sea, es un discurso antisistema. Entonces, hay que buscar cuáles son las fuentes de ese discurso antisistema. Podríamos encontrar en esto que ya les he mostrado, ¿no? Activismo de izquierda o estos movimientos campesinos, los caciques apoderados que están haciendo activismo por recuperar sus tierras. Podría ir por ahí. Y más o menos la senda está dada. Entonces les voy a mostrar algunas fotos y con estas fotitos luego voy a pasar a leer mi ponencia. A ver, aquí. Este personaje, lo conocen, es muy importante porque en él vamos a encontrar cierta génesis de la ocupación de las plazas, tal como se lo hace el día de hoy. Germán Choquehuanca. Hubiera colocado la foto acá también de Moisés Gutiérrez, él es catarista, porque lo acompañó a Germán en esta iniciativa de ocupar las plazas. Pero se los muestro para que tengan una referencia, ¿no? Ustedes saben que él es el restaurador de la Huipala, le dio el formato que tiene actualmente. Estoy diciendo bien claramente restaurador, no estoy diciendo que es el que ha creado la Huipala, ¿sí? En su forma de bandera. Les voy a mostrar más fotitos. Esta es una foto de la Plaza Garita de Lima, esta es una del archivo del Minca. Aquí está Nicolás Calle haciendo activismo, pero quiero que vean esto. Esta charla que está haciendo Nicolás Calle es cuando ya existe el MITCA como partido y están ocupando las plazas en un afán partidista. No es charla, no es activismo sin partido, es activismo con partido. Ahorita voy a detallar esos elementos cuando les lea la ponencia rápidamente. Aquí tenemos... Igual, estas son fotitos que he sacado del archivo de lo que es Minca. Hoy día están estas fotos ya en Hicha. Sí, también. Y esta es la Plaza Garita de Lima. Aquí es la Plaza Garita de Lima, esta es la Plaza Garita de Lima. Quiero que hagan la asociación MITCA, Plaza Garita de Lima, los que conocen la ciudad de La Paz.
Inca Huáscar Choquehuanca, Plaza Garita de Lima. Ahorita les voy a dar la relación. Acá tenemos a Ramiro Huanca Reinaga, fallecido recientemente igual. Otra vez está discursando en la Plaza Garita de Lima y otra vez es la relación del MITCA. Otra vez, partido político, ocupación de plazas. ¿Sí? Bien, aquí esta es una placita que tal vez algunos conocen. Esta es la Avenida Buenos Aires, en la esquina Max Paredes. Es el famoso Parque Uruguay. Los que han visitado la ciudad de La Paz tal vez les conocen el Parque Uruguay. Ahí venden café, venden pescado, pero antes, en la década de los 80, aquí había un parquecito y justamente se ve acá. Acá. ¿Por qué es importante este parquecito donde están los columpios, donde están los resbalines y todo? Porque ahí se reunían estrictamente los trotskistas. Este va a ser un espacio de los troscos, ¿sí? Especialmente del POR, del Grupo Espartaco de la Universidad Mayor de San Andrés, de la UMSA. Este espacio también va a ser ocupado posteriormente por los indianistas, pero aquí también se hacía activismo. Sí, quiero que reconozcan simplemente estas fotos porque lo que voy a leer tiene mucho que ver con esto. Aquí tenemos la Plaza Libertad de la zona 16 de julio, donde está el monumento de Túpac Amaru. Hoy día hay un teleférico ahí, enorme. No sé si cuando van a la ciudad de La Paz, pero esto es ya en la década del 70. Aquí se reunían muchos activistas, y básicamente activistas indianistas. Y es simbólico porque ahí está el monumento de Túpac Amaru, entonces hay una relación directa. ¿Sí? Ok, vamos a ver si hay más fotitos. Este es Luciano Tapia en la Plaza Libertad, en la 16 de julio otra vez, vínculo MITCA, ocupación de la plaza, 16 de julio, ¿no? Ok, este es la Plaza Libertad, la Plaza 16 de julio, hoy día, actualmente, con el teleférico incrustado, pero quiero que vean el radio, ¿no? Es grande. ¿Y por qué les estoy mostrando eso? Porque los testimonios que me han dado de la cantidad de gente que se congregaba para seguir el activismo es enorme, llegaban hasta 500 personas, por lo tanto el radio para esa cantidad de personas tranquilamente. Entonces solamente quería que vean eso. Acá, antes de la Plaza Cívica, o también llamada Plaza de la Revolución, había una plaza a la cual llamaban la Plaza de la Ceja. Es donde actualmente está el monumento a Che Guevara. Los que han llegado a la Ceja han debido de ver ese monumento del Che de Ojalata, que es un monumento enorme. Ahí tenía que estar el monumento de Túpac Katari. Eso lo sé porque en la década del 70 los del movimiento Juliana Paza simbólicamente se habían apropiado del espacio de esta placita y habían decidido que eso se iba a construir ahí, ¿no? Lamentablemente desde la llegada del movimiento al socialismo y con tal de darle una fuerza medio izquierdista a la ciudad del Alto, bueno, terminaron haciendo construir este monumento, ¿no? Por Tupa y bueno, ahí está. Pero les muestro porque aquí también se va a hacer activismo. Antes de que se coloque este monumento, ahí había una plaza y espacio y ahí se hacía activismo. La Plaza de la Ceja le llamaban. Luego se van a trasladar, hay otra plaza igual donde va a haber activismo, que esta es la Plaza Cívica. Aquí está todavía vacía aquí la Plaza Cívica. Esta es la Plaza Cívica, que también va a ser ocupada en la década del 90 para el activismo. Esta es la Plaza de San Francisco. Ya no existe esa placita, ¿no? Pero había una placita al frente de donde está la iglesia y ahí también se hacía activismo, Esta es la Plaza de los Héroes, ahí también se hacía activismo. Lamentablemente no le saca la foto entera, pero es que lo saqué del archivo de Wilmer. Tú vas a sacar la foto, ¿no? Esta es la Plaza Alonso de Mendoza, tal vez conocen, pero ahí también se hacía activismo. Les estoy mostrando, miren que son varios espacios donde se realizaba activismo político, y estoy hablando de fotografías relativamente recientes. Este es de la Ceja actual, Plaza de la Revolución, Plaza Cívica. El que está ahí vendiendo sus folletitos es el mesiánico, Julio Amaru, lamentablemente ya murió, tenía un problema en el hígado muy fuerte, pero más o menos dense la idea de cómo se reúnen. Colocan un nylon, colocan ahí los folletos, los libros fotocopiados y se van reuniendo gradualmente las personas. Miren hasta dónde puede llegar la cantidad de personas. Ahí, ¿no? Miren. ¿No? Y esto es poco, se llena, se va llenando para ver a los oradores, para escucharlos. Wow, creo que no voy a leer mi ponencia. Ya. Y esta es otra foto, creo que va a ser tarde de fotos nomás. ¿Ok? Aquí está el Roberto Pacosillo, el Illapa.
Este es el flaco Quispe vendiendo ahí sus... Ya luego vendían DVDs, pero obviamente DVDs con postura crítica. Y bueno, son las fotitos que quería compartirles. Ya, me quedan 2 minutos, así que lo voy a tener que hacer súper rápido. Quería leer, pero ya no me dejan el tiempo. Ya no voy a poder leer como HC Mancilla, pudiendo equivocarme fácilmente. A ver, les voy a sintetizar en 2 minutos básicamente por qué es trascendental el espacio. Resulta que este espacio fue ocupado más o menos desde el año 1977, el de la Garita de Lima, aquí, 1977, y fue ocupado pioneramente por un indianista y por un catarista. Bueno, en realidad varios, pero quienes empezaron a hacer oratoria tuvieron que ver con este señor. Me estoy refiriendo a Inca Huáscar Choquehuanca. He hecho varias entrevistas y en las entrevistas todos coinciden de que quien los llevó a ir a la plaza fue básicamente este señor. Resulta que para 1977 ellos eran parte de la Universidad Mayor de San Andrés, de diferentes carreras, y eran parte del MUJA, habían revivido el MUJA. El MUJA ya existía tiempo antes, pero no estaba funcionando. Cuando ingresaron Choquehuanca y Moisés Gutiérrez a la universidad, decidieron activarlo juntamente a otros señores como Ramón Conde y empezaron a fundar organizaciones al interior de la Universidad Mayor de San Andrés. Una de esas organizaciones es Muyo y otra es el famoso Centro de Estudios Campesinos. Pero bueno, para hacerla rápida, resulta que el MUJA quería competir por la Federación Universitaria Local y en ese afán se reunían todos los sábados por la tarde detrás del comedor. Los que conocen el monobloc, ahí hay un comedor, se reunían ahí atrás y bueno, discutían normalmente qué procedía para su campaña para lograr ser parte de la FUL. En una de esas tardes de 1977 resulta que no hubo reunión. Al no existir una reunión, Germán Choquehuanca decide salir con miembros del MUJA a caminar por la ciudad. En esas caminatas por la ciudad deciden subir hasta la Garita de Lima. En la Garita de Lima se van a encontrar con predicadores, ¿sí? Estaban hablando de Dios, obviamente estaban predicando, y en esas prédicas es que ellos se estacionan, los miran y empiezan a cuestionarlos, y empiezan a cuestionar básicamente el tema de lo occidental, que es la idea de Dios. Empiezan a cuestionar la Biblia, empiezan a cuestionar el tema de la dominación, el tema de la colonización, etc. Y esto les va a gustar aparentemente a estos activistas del MUJA, que estaban con Germán Choquehuanca, y deciden lo siguiente: al siguiente sábado vendremos, pero ya no vendremos a hablar con los predicadores, aprovecharemos el espacio para hablar básicamente del movimiento indianista. Y empezaron a asistir todos los sábados desde las 3 de la tarde, después de reunirse, después de estar en el comedor, y empezaban a hacer activismo. Choquehuanca va a diseñar va a restaurar la huipala, y esa huipala en el 79, desde el 79, la llevaba hasta la plaza y la colocaba en un nailoncito y empezaba a hacer activismo. Muchos de los que he entrevistado me dicen que Choquehuanca, cuando se le acababa el discurso, cuando él ya no tenía qué decir, normalmente estaban agarrando la huipala en un mástil, sujetaba la huipala, empujaba a los que estaban a su lado del MUJA y les decía, ya, habla, habla, habla. Los otros un poco atemorizados, ¿no? ¿Pero de qué voy a hablar? No, vos habla, habla. Y salían y tenían que hablar, ¿no? Pero habla pues de todo lo que hemos charlado, de todo lo que hablamos en nuestras reuniones. Y empezaban a hablar y a denunciar básicamente la condición colonial del Estado boliviano. Por ejemplo, el hecho de que si eran mayoría nacional, ¿por qué es que no estaban la mayoría de ellos en la universidad? Si eran mayoría nacional, ¿por qué ellos no ocupaban los puestos más altos del ejército, de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué si ellos eran mayoría nacional tenían que estar condicionados, por ejemplo, al cambio de apellidos? Muchos de ellos en estas entrevistas me dicen que para entrar a la normal tenían que cambiarse el apellido y eso no estaban de acuerdo. ¿Por qué había que avergonzarse de los apellidos? Se empezó a construir una serie de discursos muy fuertes, ¿no? del gobierno indio. Muchos de ellos coinciden en que el propósito de la reunión en las plazas era básicamente construir la idea o el imaginario de que era hora de que se construya un gobierno indio. Poco a poco, estas reuniones en las plazas va a hacer que la policía los vaya identificando a los oradores. Los van a identificar como agitadores de izquierda, porque normalmente el discurso iba incluso contra la dictadura de Banzer, y no era por la mala gestión o por lo abusivo que era Banzer, su dictadura, o por el comunismo, sino porque básicamente la condición extranjera de Banzer lo hacía un sujeto colonial. No se olviden que Banzer tenía ascendencia alemana.
Entonces la crítica fundamental era ¿por qué un extranjero nos está dominando? Y la gente se aglutinaba. Llegaban fácilmente a congregar 100, 200, 300 personas, desde las 3 hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Ya a las 6 de la tarde, ya medio oscuro, venían los policías o los militares en casos extremos y estos los botaban del espacio. Entonces Choquehuanca cuenta que con Gutiérrez se iban a tomar café justamente aquí, al Parque Uruguay. En el Parque Uruguay se van a encontrar con los rojos, ¿no? Con los trotskistas. A diferencia de los indianistas, los trotskistas, según las entrevistas, no hacían demasiado activismo verbal, sino que era más el hecho de vender masas, por ejemplo, que era su periódico. Hablaban, por supuesto, pero no era como el activismo que provocaban los indianistas, que eran discusiones muy fuertes que tenían que ver con la historia, con la religión, con cierta condición de vivencia real, etc. Entonces, hay anécdotas bastante interesantes. Ya con esto voy a cerrar porque no me va a dar el tiempo y va a ser injusto. En cierta ocasión entrevisté a alguien que participaba en el Parque Uruguay y me dijo, yo lo he conocido a Choquehuanca. Choquehuanca utilizaba una boinita con una estrellita, ¿no? Claro, lo he conocido, éramos bien activos, gritábamos indios al poder, y nos sacaban la mierda. Sí, ¿por qué? Porque en ese tiempo era delito gritar eso. La misma izquierda era quien provocaba las pugnas, porque ahí había un tema de doctrinas que terminaban en los puños, no era algo sencillo. Entonces resulta que yo le pregunté a Choquehuanca, ¿por qué utilizabas esa boinita tú con la estrellita si tú eras indianista? Y él se ríe y me dice, sí, eso tiene una historia. Es que resulta que la gente, cuando hemos ido al Parque Uruguay, la gente que antes teníamos en la Garita de Lima, se iba donde los zurdos, ¿no? Donde los troscos. Y la pregunta es, ¿por qué se iban? Porque como todos usaban la gorrita, representaban a Che Guevara. Entonces yo dije, ¿cómo estamos perdiendo gente? Entonces no puede ser. Desde ahora me voy a colocar una calatrava se llama, ¿no? Esa gorrita con la estrellita, y la gente dice que regresaba, volvía. Yo le pregunté, ¿y cómo conseguiste la gorrita? No, pues con lo que ha sucedido con el Che Guevara, por toda la Max Paredes vendían las señoras. Algo interesante es que las señoras siempre vinculadas al mercado saben olfatear muy bien el negocio, ¿no? La muerte del Che hizo que todas empezaran a ponerse gorritos. Entonces, ya con el público capturado nuevamente, se sacó la calatrava y volvió a utilizar el sombrero, el pelo, la trencita larga, y empezó otra vez con el activismo indianista. Es bastante interesante las cosas que han pasado en la plaza. De hecho, hay varios detalles que obviamente estoy omitiendo, que son datos fuertes en realidad sobre esto del activismo, pero puedo cerrar diciéndoles que es justamente ese imaginario, es justamente esos discursos los que se van a quedar en los espacios de las plazas que se ocupan actualmente. Choquehuanca hizo activismo en la 16 de julio con el Muja, con los indianistas del puente Colorado de Viacha, hizo activismo en la plaza de la Ceja, esta que les he mostrado, esta, la plaza de la Ceja, y luego se van a pasar posteriormente a la famosa plaza cívica, hoy llamada Plaza de la Revolución. Entonces, todas estas plazas y ese activismo tiene una historia por detrás. Hay un trasfondo ideológico de discursos, de radicalidad, que van a tener efectos potentes en el año 2003. El famoso vagón caído, no sé si han visto, que en el 2003 había un vagón con el cual taparon todo lo que es la autopista. Fue básicamente, su caída fue planificada por activistas de la plaza y fue dirigida por ellos. Y no dudo de que, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que la quema la quema de tránsito, aunque es una acusación muy fuerte, ¿no?, haya sido también digitada desde el espacio de la plaza. Porque en la plaza hay un discurso radical, hay un discurso antisistema y por tanto hay también performatividad, es decir, hay organización que puede terminar en movilizaciones de este tipo. Por eso no es solamente cosa de pajpacos, sino que ahí hay una historia que de alguna manera condiciona los discursos y las acciones. Bueno, mil disculpas, ¿no?, por el tiempo. Gracias. Complemento simplemente respecto a lo de los vagones de 2003. Hay una autobiografía de Constantino Lima y supuestamente él ha sido uno de los que ha terminado haciendo de los instigadores. ¿Así te he dicho? Paso, perdón. Tenemos espacio para 3 preguntas, por favor. Va una, Guido. Tenemos 2, Wilmer. Más, 3 atrás, por favor. ¿Alguien más? Y
Cuatro, ya, perfecto. Por favor, como Guido, a Guido, por favor. Luego a Will y luego el señor de atrás. Por favor. No, hay un paso. No. Creo que ya murió. Ya. Cambio, cambio. Otra voz. Bueno, quiero hacer una pequeña introducción y también hacer la pregunta, ¿no? Estamos hablando de los años poco antes del 2000 y del 2008. Quiero hacer una correlación entre la arquitectura que se hacía en esos sectores antes y la correlación que tiene con el discurso de quienes están ahí. Por ejemplo, a partir del año 1997 se inaugura el centro shopping, el shopping Bolivia, si no me equivoco, que tiene una chacana en la fachada, ¿no? En 1997. Para el año 2000-2001 se inaugura lo que es el edificio, el hotel de Alexander, que también tiene figuras de Guanacocha, chacanas y todo eso, ¿no? El año 2000, antes del año 2003 estaba ahí, por ejemplo, el salón de fiestas El SAR, que prácticamente se estructuraba una chacana también. Y estaba también, antes del 2004, la Galería Comercial Maya, la 16 de julio, que prácticamente es como cualquier edificio de cercanía, o Cholle llamado actual. Estamos hablando al menos desde los años 97 a 2004, mucho antes de toda la narrativa, digamos, que hay, ¿no? Pero estamos hablando en ese sentido de que eso se desenvuelve, la arquitectura en ese sentido, se desenvuelve conjuntamente al desarrollo de ese tipo de discursos antisistema, de la colonialidad y toda esta cuestión. Entonces, ¿cómo viven, para que no sea, digamos, un discurso papaquerío, por ejemplo, cómo viven estas personas que en ese entonces estaban ahí discursando contra la colonia, discursando contra el imperio y toda esta cuestión? Viven en viviendas que, por ejemplo, yo he denunciado algunas que ya estaban cuando ellos estaban en ese tipo de activismo, ¿no? Viven en viviendas que tengan, por ejemplo, no sé, un fausto Reinaga en la fachada, o que tengan una huipala que prácticamente es representada en la fachada. ¿Viven así o no hay una correlación entre ese discurso que es netamente oral o es un discurso que también, por ejemplo, se debería replicar en el discurso de las formalidades arquitectónicas? Porque el discurso no solamente es oral, también el discurso, y esto en el espacio público, tendría que tener correlación en ese aspecto con lo que es la forma en la cual uno vive y qué quiere expresar a través de la vivienda. ¿Cómo viven ellos? ¿Viven en ese tipo de viviendas o cómo se cuestión? Will. Luego atrás. Un comentario después de una pregunta. Bueno, tengo la suerte de haber sido parte de ese proceso del 2000 al 2008. Debo decir que la composición social de las plazas fundamentalmente era de gente desocupada, desempleados, es decir, que era gente que en algún momento también la plaza les servía para obtener o subir de contratos, ¿no? Entonces esa era la composición social básicamente y sobre todo se nutría de un discurso sí antisistema, pero fundamentalmente por el contexto, por la emergencia de Felipe en ese momento, de un discurso optimista, ¿no? Sí ha sido fundamental, sobre todo en el 2003, tanto en el 12 y 13 de febrero, también en octubre, las ideas bases que se han generado, sobre todo como cuestionamiento a los gobiernos de ese entonces, principalmente se generaron allí. Tanto así que personalidades públicas de ese entonces venían a la plaza a escuchar, ¿no? Y el propio Álvaro venía a las plazas a escuchar y un poco a movimentarse, porque era un espacio bien heterogéneo, bien intergeneracional, algo que ha cambiado bastante. Yo creo que tú has tocado un punto, sobre todo este cambio, sobre todo tecnológico, que ha permitido, sobre todo, un poco trasladar a cierta generación mucho más joven a encontrar en las redes sociales un espacio de opinión, algo que solamente estaba exclusivamente concentrado en las plazas y que era una especie de medio alternativo a los medios oficiales. Porque algo sí caracterizaba a las plazas es tener como que opinión de los medios de comunicación, ¿no? Tenían pasquines detalladamente con quiénes eran dueños de cada medio, militares, es decir, eso era un trabajo fundamental, sobre todo para un poco tener una idea crítica sobre todo del contexto político. Pero la pregunta es un poco, ¿qué ha pasado según tu lectura, según tu investigación a partir del gobierno de la llegada del MAS en 2006-2008? Porque un poco ha ido creciendo este espacio.
¿Cuál es tu interpretación al respecto? Si ha habido, no sé, algún nivel de influencia. Y sobre el último movimiento, por lo menos que he tenido yo conciencia de que sí se ha movilizado la plaza, no es que la plaza cívica ha sido en la pandemia, y ha sido el movimiento de la vacuna. ¿Cuál es tu interpretación? Que los de la plaza hayan como que resultado siendo antivacunas. Más, por favor. Más. Señor, sí, ahí, por favor. Buenas tardes. Primero felicitarle por la investigación que nos ha presentado, porque la teoría política boliviana realmente se odia que este fenómeno que pase y finalmente crea en el sentido común de la gente que es lo más importante. Quiero preguntar, hacer una pregunta. Durante todos estos años de intenso activismo en las plazas, sobre todo el 2000 para adelante, se proyectaba una sociedad futura que finalmente se ha hecho Estado. Las ideas fundamentales que se discutían en esas plazas, las propuestas, la crítica y lo fundamental ha devenido Estado como el más. Ahora, a partir de esta, yo creo, de esta sección, cabe la siguiente pregunta. ¿En qué medida las utopías que se presentan en las plazas públicas, se trataron de alguna manera de eso, una utopía sea alcanzada, se han visto desfiguradas por una realidad política concreta? Cuando esas utopías se convierten en el Estado, se convierten en el gobierno, se convierten en el poder. Por favor, aquí adelante. Me gustaría escuchar tu ponencia, siento que varias cosas que yo tengo en la ciudad. Están aquí. Primer capítulo del libro. En la plaza. Lo vendo en la plaza. Una es, ¿tú cómo ves el rol de la participación femenina en estos debates públicos? Porque yo vivo en el Alto, yo paso por ahí todos los días y a veces he visto que ustedes se acercan y o las tratan o de plano no tienen voz. Y dos es, ¿tú cómo ves o crees cuál es la importancia actual que tienen estos lugares? Porque si se acercan a ver, empiezan hablando sobre los signos zodiacales de Evo Morales que crean cáncer, y de repente pasan al plano político. O sea, es como que tienes un pensamiento místico. Los 4 señores que se juntan ahí en la curva de la alcaldía quemada, todos pasan de un componente, de un pensamiento místico. Y lo que tú delatas, que antes eran mucho más políticos, que tenían una formación trotskista, indianista, comunista y lo que quieran, todos nazistas, hoy parece que se ha abandonado totalmente. O sea, ahora están jugando realmente un rol importante. Ok, interesante. Ok, sí, bien interesantes las preguntas. Sobre, por orden, ¿cómo vivían? Pucha, ese es el detalle, no he preguntado cómo vivían, ¿no? Pero sí he preguntado dónde, o sea, en qué lugar. A ver, los activistas de la CECA, perdón, de la 16 de julio, en la década del 70 hasta el 80, no eran de Viacha, y otros eran de la Hollada Paceña, pero no eran del Alto, pero hacían activismo en la 16 de julio. ¿Por qué hacían activismo en la 16 de julio? Porque era territorio aymara, pues obviamente el discurso iba a calzar mucho mejor en ese espacio. Te digo más o menos dónde vivían, ¿no? Por ejemplo, te coloco el ejemplo, cuando terminaban, el Germán me contestó, terminaban las discusiones, iban desde las 8 de la mañana a las 16 de julio. De hecho, el Esteban Ticona tiene transcrito a máquina la memoria de los indianistas de la 16, justamente ese título tiene, Indianistas de la 16. Entonces, esa memoria está construida por mucha gente del Muja, pero por gran parte de gente del Puente Colorado de Viacha, o sea, gente de Viacha. El Germán tiene su propia versión al respecto, pero se puede cotejar los datos. Y ellos dicen que empezaban 8 de la mañana y se quedaban hasta las 4 de la tarde. Y desde las 4 de la tarde se iban a la Plaza de la Ceja, esa donde está el Che Guevara actualmente. Y la idea era dispersarse hasta sus casas. ¿Dónde vivían? Muchos de ellos vivían en Villa Fátima, Villa Armonía, Cota Cota. Ese tiempo el Germán vivía en Tembladerani.
Como verás, no creo que ahí sus casas hayan tenido todavía el prototipo que estamos buscando en el Alto, ¿no? Tal vez sí, no sé, pero más o menos con eso te puedo dar una respuesta desde dónde venían estos activistas y obviamente también esta ubicación hace referencia a donde estudiaban, pues estudiaban en la UNPSA, ¿no? Fueron los primeros que se atrevieron a incursionar en carreras como la de historia, filosofía. De alguna manera estaban rompiendo el sentido dominante, porque como dicen, estas eran carreras para gente blanco-mestiza o criolla, ¿no? Entonces, en ese tiempo ellos estaban haciendo algo trascendental. Entonces, no te puedo dar más detalles, pero sí te puedo decir que no vivían directamente en la 16 de julio, no vivían en el Alto, vivían algunos en Viacha y otros vivían dispersos por la ciudad de La Paz. Sobre la importancia de la plaza, el tema de las organizaciones y el MAS, sí, hay varios detalles bien importantes aquí. En la plaza, Germán Choquehuanca se va a quedar hasta el año 1992 en la plaza, él me ha contado eso. Del 92 que se realiza esa famosa marcha, debes recordar, Wilmer, por los 500 años, ¿no? Donde van a nombrarlo Inca, lo van a nombrar al Choquehuanca y al Jaime Pasa, los nombran Incas, ¿no? Hacen una ceremonia, y era gente que se reunía en la plaza, que eran indianistas, y del partido indio, del PIM. Y dicen que estaban tan eufóricos que querían ir a destruir la iglesia de San Francisco, y lo hubieran hecho, pero algo los contuvo, así que decidieron ser mucho más suaves y no ir a destruir la iglesia, pero sí la fueron a orinar, ¿no? Porque al día siguiente en el periódico Presencia sale la nota de que vándalos, ¿no? Antisociales y no sé qué. Pero eso es un dato para que vean la performatividad de la plaza. Sí tiene efectos poderosos. Una vez que abandona, Choquehuanca ya no está en el activismo en las plazas porque incursiona en la vida política de otra manera. La plaza va a quedar como un escenario donde van a haber activistas que han sido educados por ellos. Va a continuar el activismo. Hay un tal Valerio Velasco que tiene fuertes datos, ¿no? Terminó preso en la cárcel y porque él sí creía en armar grupos de guerrilla. Hubo organizaciones de ese tipo que se fundaron en la plaza, por si acaso no fue nada inocente. El mismo, ¿cómo se llama el que fundó el Movimiento Originario Popular de Liberación? El Carlos Jofré, por ejemplo, organizó un movimiento de desempleados, ¿no? Que tenía perfil político, se va a postular para diputaciones. Van a haber gente, incluso abogados que van a asumir, eran trotskistas, pero que van a asumir el discurso indianista, y los abogados estos, el doctor Ochoa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Víctor Ochoa. Y van a haber otras personas interesantes y aquí puedes ir respondiendo a la otra pregunta, o ver allá, sobre, por ejemplo, qué pasó con el tiempo del MAS. Les voy a contar una anécdota interesante de la Plaza Cívica y de la Plaza de los Héroes. Simplemente voy a decir Amaru, no quiero decir su nombre porque por suerte en la plaza hubieron varios Amarus, así que es muy comprometedor. Pero es que este Amaru, por ejemplo, entre lo que fue el 2004 y el 2005, decidió venir hasta acá, hasta Sucre, con esos conflictos que habían por el tema ya previas a la constituyente, le estaba dejando Carlos Mesa y toda la cosa, ¿no? Y él hizo una conferencia de prensa desde la plaza diciendo que iba a ir allá para influir en ciertas decisiones, porque ella representaba al pueblo, etc. Y qué chacra, ¿no? Por haber avisado, pero parece que fue intencional, porque lo van a detener en la terminal y al abrir su mochila van a encontrar ahí cachorros de dinamita, van a encontrar elementos pues que no son los más legales, digamos, y lo van a meter a la cárcel. Una vez en la cárcel, este Amaru, que no voy a decir su nombre porque se nos lo ubican, ya estaba en la cárcel, lo vinieron a visitar justamente los doctores de la Plaza de los Héroes, el doctor Ochoa. Le dijeron, ¿qué ha pasado? ¿Cómo podemos ayudarte para sacarte? ¿Y saben qué dijo él? Él dijo, no, yo no quiero salir. Fuera de aquí, váyanse. La pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué había decidido estar preso? Ha pasado el tiempo y no lo habían dejado salir y la pasó muy mal. De hecho, su única hija fue hasta la Plaza de los Héroes, contactó a los oradores y les dijo, mi papá es el único que nos mantenía, estoy en serios problemas, por favor ayúdenme a sacarlo. Los de la plaza hicieron una recaudación de fondos, llevaron una cantidad de más o menos de 100 pesos, plátano, pancito, encomendaron a uno de los oradores para que vaya a visitarlo. Y en ese momento Amaru les dijo, me han fallado los planes, porque yo tenía pensado que una vez preso iba a crecer como el Felipe Quispe o como el Roberto de la Cruz. Y eso me hizo pensar en lo siguiente, que la plaza es también una suerte de mercado político, donde las personas, algunos, no todos, ¿no? Algunos van con la intención de generar cierto capital político simbólico y dispararse para
para tipo Roberto de la Cruz, ¿no? O el MAL, pues, a imagen nacional. Hoy día ese Amaru sigue es parte de un movimiento en la ceja, resguardador de la democracia, de las bases populares del MAS. No voy a decir más, pero tal vez ahí lo ubican. Pero quiero que vean que la plaza también es, otra vez Foucault, la plaza como un espacio atravesado por relaciones de poder, donde tú puedes ejercer poder, pero también puedes padecerlo, puedes sufrir poder. Aquí hay una suerte de subsunción, ¿no? De lógicas individuales del mercado, donde uno se coloca como mercancía y dice, mírenme, yo también puedo hacer esto, búsquenme, ¿no? Puedo ser político, y eso es lo que pasó con él. Entonces, la plaza no es tan sencilla. Hay organizaciones que se han gestado, hay personas que han querido capitalizar eso, hay personas que trabajaban con el MAS. El MAS ha sido bien, el MAS sabe del funcionamiento de las plazas. De hecho, Fidel Surco tenía a alguien infiltrado en las plazas que pagaba pasajes para que se movilicen en plena constituyente y los traían hasta aquí. O sea, hay datos. La plaza no era un lugar que consideraran de menos. Los políticos sabían cómo funcionaba. Entonces sí, el MAS de alguna manera, al conocer el funcionamiento de la plaza, también lo ha distorsionado. Y me parece a mí importante recordar el tema de Foucault, ¿no? O sea, el poder como algo que lo ejerces, pero también que lo puedes llegar a padecer, donde está, ¿cómo se dice?, entretejidas relaciones de poder, este fenómeno es de lo más normal. Ya para lo último, sobre las mujeres, Eusebio Tapia, ¿le suena? Eusebio Tapia fue parte de la guerrilla del Che, pero desde la última. Es el Che Guevara se llamaba Ramón, así le decían, ¿no? Deben recordarse la anécdota, porque Eusebio Tapia, un campesino de Viacha, no entendía ciertos términos de la dialéctica marxista, ¿no? Por ejemplo, el término dialéctica no lo entendía. Y algunos términos militares no lo entendía. Eusebio cuenta que el Che Guevara le dijo, ¿cómo anda la moral? Y Eusebio Tapia no entendía qué era moral. Él pensaba que estaba diciendo moral. Cuando vio su moral estaba vacío, ¿no? Más o menos, le dijo, ¿no? Y el Che Guevara dice que estuvo caliente, enojado por la respuesta. Pues Eusebio Tapia continuó haciendo activismo en la Plaza Cívica por mucho tiempo, incluso en la Plaza de los Héroes, ¿no? Hacía activismo, vendía sus folletitos, libritos que él escribía. Y él me contó que en la plaza asistían dos compañeras que eran activistas. María Lima, creo, que, si no me equivoco, y la Adela. María Lima creo que era de Oruro, estudiante de Derecho, de izquierda, y Adela, que era trotska. La diferencia era que la María Lima llevaba su material, producía material y lo vendía en la plaza, pero la Adela no, más bien Adela era del discurso más duro, participaba en los debates, especialmente en la 16 de julio. Eso también me lo va luego a confirmar el Obrero, que es otro activista que es de línea de izquierda, que se formó en la plaza del Parque Uruguay, en La Paz, y que luego va a terminar haciendo activismo en la plaza cívica de la ciudad del Alto. El tema de la plaza es realmente apasionante. Hubieron intentos de formalizar el espacio, de hacer construir una gran plaza. Había un proyecto aprobado con su código de CICIM de 1.100 metros cuadrados. Pretendían construir la estatua de Bartolina Sisa y Juliana Paza, que tenga 25, 30 metros, algo así como la Virgen de Oruro, ¿no? Del Socavón, algo así. Tremendo, pero nunca se ha llegado a concretar porque justamente el poder sabe del funcionamiento de la plaza y han tratado de disuadirlo. Le han metido una calle. Los que pasan por la plaza cívica hoy día no es plaza, ¿no? Está atravesada por una calle, está partido. Pero los oradores se dan lugarcito. Miren, aquí les he mostrado la foto, rapidito, de cómo está actualmente esa plaza. Aquí. ¿Ven los minibuses que pasan por el medio? Está partido, los dos lados, ¿no? Entonces, eso lo hizo José Luis Paredes, y también lo hizo también en la Plaza 16 de Julio. La 16 de Julio también se cerró. Y la Garita de Lima también se cerró en tiempos de la dictadura, por eso fueron empujados hasta el Parque Uruguay. El Parque Uruguay era un lugar circundado por puros militares. Los zurdos tenían una estrategia alucinante para escapar. Salían vestidos de payasos, por los testimonios que tengo aquí, los troscos, y vendían turrones, nusitas. Y cuando empezaban a sacar contrabáncer, tenían campanitas, no sé cómo estarían ahí, ¿no? Tocaban las campanas, entonces sacaban los turrones y dejaban de hablar, ¿no? Y la gente les compraba. Pero apenas los militares se iban, también sonaba la campanita, y otra vez que Banzer es una porquería, que Banzer no sé qué, ¿no? Eran muy interesantes también las estrategias que tenían para hacer activismo político.
Bueno, eso es lo que te puedo responder y comentar.